Arrancamos las 1000 voces del día de hoy con la noticia del viaje de Javier Milei, por supuesto, a los Estados Unidos, y un tuit que llegó ayer después de este programa. Cuando arrancamos, Adorni anunciaba las retenciones cero, una medida obviamente destinada a juntar un poco de dólares de cara a las elecciones. Algunos aquí, por ejemplo, Leandro Renaud dijo que era un plan platita. Veíamos que había expectativa para ver cómo caía y algunos bonos remontaron un poco, no llegaron a recuperar toda la pérdida, pero los mercados reaccionaron positivamente. ¿Qué dice el secretario del Tesoro, Scott Bessent? Dice: Argentina es un aliado de importancia sistémica para los Estados Unidos en América Latina y está listo para hacer lo necesario. El Tesoro de los Estados Unidos está listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Todas las opciones para estabilizar están sobre la mesa, dice Scott Bessent. También agrega otro que dice: estas opciones pueden incluir, entre otras líneas, de intercambio de compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, fondos de estabilización de cambio del Tesoro. Las oportunidades para inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande, dice el secretario del Tesoro en el segundo tuit de este hilo. Bueno, vamos a ver otro más. A ver. Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y las reformas pro crecimiento son necesarias para romper con la larga historia de declive de Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo de Argentina y con el presidente Milei. Y creo que hay uno más. Dice: y me reuniré con el presidente Milei el martes en Manhattan. Más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión. El miércoles es una reunión importante de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que cuando vino aquí a la Argentina había dicho que iba a fortalecer el vínculo con Javier Milei y que él se iba a encargar de ir a ver a cada uno de los gobernadores para obviamente marcar la agenda de los Estados Unidos, que Cristina estaba presa y lo había celebrado. Claro alineamiento de los Estados Unidos con Javier Milei, el secretario del Tesoro con Javier Milei, Donald Trump con Javier Milei. Y Cristalina Georgieva tuiteó lo siguiente, citando esta cadena de tweets, este hilo de tweets de Scott Bessent. Dice Georgieva: acogemos con satisfacción la decisión de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino. La cosa es que seguimos pidiendo guita y la economía no se estabiliza. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver ahora el retweet que le hacía Javier Milei citando el tweet a Scott Bessent. Enorme agradecimiento al secretario del Tesoro Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional del pueblo al pueblo argentino, que hace 2 años eligió dar vuelta a un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Lo que defendemos las ideas de la libertad, debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. No vemos el martes en Nueva York, dice: viva la libertad, carajo. No dice nada de Mandrilandia, nada, está medio tranquilo Milei con eso. A los mandriles no le dedicó nada ayer. Bueno, obviamente no hay nada para celebrar, no hay nada para festejar. Ayer escuchaba con preocupación a algunos especialistas diciendo que esto no sería un préstamo directo, sino que sería algo similar al swap, por eso tratarían de evitar el paso por el Congreso. Cuando tuvo que pasar por el Congreso lo del Fondo Monetario Internacional, que sí es una deuda directa, metieron un DNU y lo resolvieron directamente con eso, cuando tendrían que haber votado un proyecto de ley. Veremos cuál es la reacción de la oposición. Hoy un ratito vamos a hablar con el candidato de Unión por la Patria, de Fuerza Patria, Jorge Tayana. Y lo que me preocupaba de lo que escuchaba es lo que puede llegar a generar en relación a la dependencia de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando se abra una privatización o cuando se privaticen empresas, el primer ofertador o el primer referente que puede tratar de quedarse con la empresa tiene que ser de los Estados Unidos. Lo mismo también con el petróleo, con los minerales. Complicado el asunto, cómo avanza entre Argentina y los Estados Unidos. Si lo vemos de cara a futuro, al corto plazo, bueno, obviamente va a generar un alivio que le va a dar tranquilidad al gobierno para llegar un poquito más estable a octubre. El gobierno estaba
o está, hasta que no se resuelva esto, en su peor momento económico. Llega a las elecciones en su peor momento económico. Vamos ahora a escuchar a Ale Berco analizando esto del préstamo de los Estados Unidos. Al filo del precipicio, apeló el gobierno de ultraderecha a su amigo americano y decidió también rascar la olla de los granos que todavía quedaban sin vender, bajando a cero las retenciones a la exportación de granos para sumar reservas y poder afrontar una demanda espiralizada que el viernes amenazaba con llevarse ya hoy o mañana todo lo poquito de reservas que le quedan al Banco Central. Este rescate al que apela el gobierno puede llevar a estirar un poquito esta situación, pero lo que parece pan para hoy es hambre para mañana, para dentro de 40 días. Va a generar una mayor oferta de dólares ahora, que al Banco Central obviamente le vienen bárbaros, pero después va a haber un mayor nivel de demanda de dólares. El anverso de eso es que va a haber menor oferta de dólares después de las elecciones. Bueno, vamos a ver cómo repercute esta noticia, ya que viaje Milei y que se informe que va a tener esos encuentros. Generó una mejora en cuanto a los mercados, en cuanto a lo que habían caído los bonos y las acciones. Ahí lo decía Leverco, vamos a ver qué pasa después de las elecciones. ¿Qué dijo Wertheim, el canciller? Esto llamó mucho la atención porque se hablaba de 30.000 millones de dólares y Wertheim dice que esto es falso. No sé si es para bajar la expectativa un poco o para abrir el paraguas por las dudas de que no sea esa cantidad de guita. Pero esto ayer también por la mañana llamó la atención cuando Eduardo Feynman lo entrevistaba. Obviamente ha habido muchas especulaciones, se ha hablado de un préstamo de 30.000 millones de dólares. Sí. Eso es absolutamente equivocado, falso. Falso. Espere. No, quedémonos en ese punto. Porque usted está desmintiendo una información. Eso es falso. 30.000 millones es falso. Sí, exactamente. Digamos, no han comenzado negociaciones y además piense que con el Tesoro, si hubiera, se toman ciertos parámetros, entonces nunca hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura. Bueno, llevando un poquito de recaudo, ¿no? Ahí Wertheim diciendo no se habló todavía, hay que ver cuánto es, porque durante el fin de semana algunos colegas escribieron 30.000 millones de dólares. Otros hablan de 22.000. Vamos a ver cuánto termina siendo la cifra de esta ayuda de Estados Unidos, que en realidad prácticamente es la compra del país, teniendo en cuenta lo que les decía anteriormente. Ernesto Tenenbaum habló de Milei y archivos de Milei. ¿Qué opinaría Milei si fuera candidato de lo que Milei está haciendo ahora? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Vamos al momento del acuerdo de Alberto con el FMI. Este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. Hoy hay una fiesta para que Milei sea popular, etcétera, regalando dólares. Al producirse eso, en algún momento se paga. El momento de pagarlo me parece que se va acercando. Milei ha sido tan taxativo y tan hiriente para hablar a los demás que es el momento del boomerang. Vos lo ves ahí, yendo a Estados Unidos, mendigando algunos miles de millones de dólares para llegar a las elecciones y poder venderlos a costa de todos nosotros, a costa del endeudamiento de generaciones futuras, y es la descripción perfecta que él hace de otros, pero que hoy se aplica increíblemente a él. Otro más de Ernesto Tenenbaum, ayer un fragmento mostrando también los archivos de Javier Milei. Mayo del 2025. Digo, cuanto más populista que hace, toma deuda. ¿Por qué toma deuda? Porque la fiesta de hoy la financian nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, claro. A nosotros eso nos parece profundamente inmoral. No siempre la deuda está mal, lo que pasa es que si vos te la pasás de joda, como dice Milei, o sea, regalando dólares, para que la gente te vote, o para la gente que te quiera, o para estar bien en las encuestas, o para anclar la inflación, para lo que sea, y en un momento más en la Argentina, los dólares empiezan a faltar. Estemos regalando dólares de las reservas para que a Milei no le explote, que estemos regalando recursos fiscales para que el campo liquide dólares en el contexto de una campaña electoral. Eso sí es profundamente inmoral. No ha habido plan platita como el que estamos viendo en este momento.
Bien, plan platita, decía Ernesto, tenemos una aquí también. ¿Qué decía Miguel Ángel Pichetto sobre la crisis económica y política? Esto. Bueno, la crisis es política y es económica. Liberaron el cepo para las personas físicas y ahí hablaron de las bandas. Esto... ¿Ya es la dictadura? No. Ah, acá. No. Eso, digo, acá. Digo, la primera etapa del plan Sí, fue... la tablita. Sí, que es equivalente al crawling paper. Sí. Eso no le gustó al presidente cuando yo lo dije. Una parte de ese mensaje lo pasaste acá recién. Me dijo que no sabía nada de economía. Bueno, es cierto, no es mi especialidad, pero confieso que he vivido. Y en la Argentina he visto pasar a María muchas veces. Y las realidades se te vienen de frente. Y un estadista aprende de la historia. Por supuesto, y acá... No piensa que la realidad empieza cuando él llega. El problema es que no saben de historia. Este gobierno carece del conocimiento histórico. Bien, le escuchamos a Pichetto, ahora a Martín Tetaz también. Estamos pasando por toda la oposición. Ver un dólar más barato si al gobierno le va mejor en las elecciones y un dólar un poco más caro si al gobierno le va peor. ¿Qué estás viendo? Las crisis de confianza son muy difíciles de resolver, siempre. Y el gobierno está echando mano de los pocos instrumentos que tiene. Seguramente no hubiera tomado esta medida si no hubiera sido en el contexto de la crisis de divisa que tiene. Lo que está claro es que al otro día de las elecciones, dependiendo un poco del resultado de la elección, viene un nuevo esquema cambiario. Esto de la banda y que el Banco Central esté liquidando dólares del Fondo Monetario para sostener un tipo de cambio que no es el que el mercado quiere, no es algo que no me gusta para nada y creo que se termina después de las elecciones. Bien, Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Yo te diría que estamos yendo un poco más abajo que el fondo del tacho. Irle a pedir un salvataje a lo que en principio es un competidor tuyo no es muy buena idea. Pedirle un salvataje a Estados Unidos, bueno, no sé, me suena a que si eso no es una política de Estado, ¿qué cosa sería una política de Estado? Yo creo que en una región que para los estándares de Trump está girada a izquierda, bueno, Milei es un aliado geopolítico muy importante para empezar a construir algo así como un bloqueo regional a China. La verdad que hipotecar el futuro de nuestro país entablando una relación con Estados Unidos que puede ser muy onerosa y hacer sufrir a discapacitados o a niños que se atienden en el Garrahan para ganar una elección de medio término, abaratando el dólar y tratando que no supere el techo de la banda, bueno, sinceramente habla de lo mal que estamos como país. Lo mal que estamos como país, decía en este caso Emanuel Álvarez Agis. Mariana Bray dice que Estados Unidos es patriota. ¿Por qué Estados Unidos no funciona como red solidaria? Y obviamente que no es una red solidaria. ¿Sabes qué vamos a hacer? Un carrito en la costa oeste de Estados Unidos. Vos sos los que están tristes hoy. Porque creyeron que el gobierno preocupadísimo. Y ¿sabes lo que es que se hunde, Mariana? Ustedes juegan al fútbol. Milei está jugando a la ajedrez. No, además patriota el Fondo Monetario y Estados Unidos que los propios argentinos y el Congreso. Muchachos, hasta mañana. El FMI es más patriota que los argentinos. Esto es una locura. ¿Cómo vas a decir, Mariana, que el FMI es más patriota que los argentinos y que Estados Unidos no te va a pedir nada a cambio de 20.000 o 30.000 millones de dólares? ¿Qué te va a pedir a cambio? Te pregunto yo. Te va a pedir el paso de ley, te va a pedir litio, te va a pedir tierras raras, te va a pedir partes del sector exportador, el uranio, vaca muerta. Hay un antecedente histórico. Bases militares. Guillermo Francos, sobre la relación de Milei en el Congreso para que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que vimos recién. En todo este proceso de la relación que vos señalás con el Congreso, también tenemos que admitir culpas propias, ¿no? Esto que el presidente en algún momento hablaba de la autocrítica. Sí. Yo creo que claramente nosotros no hemos estado en condiciones de poder generar una mejor relación con el Congreso de la Nación para poder aprobar algunas leyes. Entonces, yo creo que se confluyeron el peor de los mundos, ¿no? Estaba justo abriendo el micrófono que decía algo de la casa de Pampita que vamos a ver ahora en segundos. Guillermo Francos, Javier Milei, ayer anunciaron las retenciones cero y presten atención, se contradice Milei con el propio Milei a lo que decía hace un tiempo atrás. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos.
sacar y volver a ponerlas, rédito electoral. Estaba anotando para hablarlo en un ratito también con Tayana. Lo que dice Milei acá es, no podemos sacar las retenciones, lo decía en Expo Agro, porque sería solamente una medida electoralista sacarlas y volverlas a poner después de las elecciones, que fue lo que termina siendo, más cerquita de las elecciones. Estamos a nada de octubre, se vota el 26, saca las retenciones, las deja hasta fines de octubre, puede llegar a generar una mejor percepción del sector hacia Milei, donde en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares rurales, ha perdido Milei y eso ha preocupado. Bueno, veremos cómo cae esto en el sector de cara a lo que es las elecciones. Y principalmente quedó claro que se hizo porque hay faltante de dólares. Aparentemente ahora lo que van a hacer seguramente es exportar mucha soja. Ayer nos preguntábamos por qué no esperan a que cambie el precio del dólar después de las elecciones. Bueno, lo que pueden hacer es exportar la soja, que tiene nada de retenciones, cuando ahora creo que tiene 26. Exportar mucha soja, compras dólares y después cuando haga el aumento, los dólares ya lo tenés adentro. Digo de los que exportan. Vamos ahora a seguir avanzando y escuchábamos a Puyaro. El gobernador Puyaro salió con los tapones de punta. Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni financiar fuga de capitales. Eso me parece lo más importante. No para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar la fuga de capitales. Necesitamos las políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad, dice Maximiliano Puyaro, que ahí también sale a disputar un público. Recordemos que no hubo alianza entre Puyaro y Milei para las elecciones nacionales y hay un público en competencia, ¿no? Puyaro tiene que salir a marcar la cancha también porque le habla a un mismo electorado, a un mismo sector que va a ser importante para las votaciones de lo que es el próximo comicio, el 26 de octubre. Pichetto sobre las retenciones, cero. La política en la Argentina después de este anuncio. ¿Y quiénes son? Es una medida oportunista. Claro. Es una medida oportunista y electoral, pero bueno, a ver, seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo de lo que queda, pero vamos a ver, como vos decís, si se concreta o no. Es raro, ¿no? Es raro el anuncio, lo haya hecho Adorni, no el ministro de Economía. Tiene una connotación puramente electoral, por eso te digo que también ellos usan las prácticas de la vieja política, ¿no? Bueno, es una oportunidad para el campo para que liquide. Un mes. No va a tener otra. Claro. En 30 días tiene tiempo para liquidar. Claro, sí, sí. Y después vuelve a lo mismo. Ay, ay, ay. Y después volverán a las retenciones, que las aumentaron, las bajaron y las subieron. Bien, es electoralista, también decía Pichetto, lo decía Maximiliano Puyaro, lo decía el propio Milei cuando decía que no lo iba a hacer en ese archivo que rápidamente recogió el Destape y lo subió a redes sociales y nosotros lo compartíamos con ustedes, hizo viral rápidamente el día de ayer. Nicolás Massot, sobre esto que es muy importante lo que pasó ayer, anuncian retenciones cero para el campo y no explican qué se va a hacer con esa guita que no se recauda, y a la vez promulgan la ley por discapacidad que Milei había vetado pero el Congreso rechaza, pero suspenden la aplicación. Y en ese sentido Nicolás Massot dice: el mismo día que el gobierno suspende la ley de emergencia en discapacidad por falta de financiamiento, anuncia improvisadamente $1 soja que le costará hasta 1.800 millones. Más cínicos no se consigue. Nicolás Massot cuenta esto, y de su mismo bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, que se llama Encuentro Federal, el diputado Oscar Agos Carreño pide una moción de censura para Franco, y esta es la citación para la Cámara de Diputados. Ahí vemos la citación, si la podemos ampliar un poquito, pero citan a Guillermo Franco y la firman entre otros Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y el bloque de Pichetto. Ahí está la firma, pide la citación, en este caso en realidad la moción de censura.
sé exactamente cómo se llama, pero no llego a leer nada ahí, chicos, perdón. No se puede ampliar más, ¿no? Sí. Ahí dice, citar al señor jefe de gabinete de ministros de la Nación, doctor Guillermo Alberto Francos, a la honorable Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de ser interpelado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional a los efectos de tratamiento de iniciar una moción de censura por las siguientes causales: nulidad e ilegalidad del decreto, dice, incumplimiento de la ley, violación de la división de poderes del Estado, incumplimiento de la asignación de partidos, incumplimiento de la ley 24.156, cualquier otra cuestión que se decida incluir el Pleno al momento de la comparecencia, dejar establecido que de cada una de las causales señaladas precedentes será objeto de interpelación, tratamiento y votación particular por el Pleno. Agos Carreño pide que se presente Guillermo Francos. ¿Por qué? Porque lo cuento de vuelta, lo decía Mazot también, el mismo día que el gobierno pone retenciones cero generando un gasto o algo que no deja de recaudar en este sentido por las retenciones cero, el mismo día promulga la ley pero la pone en suspenso, dice que queda suspendida, entonces no se aplica la ley que es la de emergencia en discapacidad. Vamos a ver cómo le cae esto al electorado de Milei, vamos a ver cómo le cae ir a pedirle plata a los Estados Unidos al electorado de Milei y cuánto queda visibilizada la crisis económica más allá de que ponga un parche de cara a las elecciones. Los dólares son finitos, los dólares se acaban. Se le pidió al fondo, se llegó con lo que había al fondo, con lo del blanqueo, Fondo Monetario, ahora los Estados Unidos, la Argentina se sigue endeudando y en este caso también haciendo un acuerdo casi inédito porque lo hizo con muy pocos países, Estados Unidos, con México y no sé si con algún otro más, donde genera consecuencias negativas a la hora de la soberanía de los países. Seguimos avanzando en mil cosas a la vez, en minutos vamos a hablar con el diputado Jorge Tayana, con el candidato a diputado en realidad, no vamos a hablar. No estaría atendiendo. Bueno, quizás